Esto es un giro pro-israelí de la administración Trump, y cómo quedarían los equilibrios en el Medio Oriente una vez que se toma esta decisión, que por cierto vale la pena explicar por qué es una decisión tan simbólica y trascendental. Bueno, yo primero me preguntaría si de verdad beneficia a Israel lo que está a punto de hacer Donald Trump. Vamos a recordar que, como señalaba el informe, o completando el informe, la resolución del año 1947 de Naciones Unidas, por la cual existe el Estado de Israel, primero le daba una categoría internacional a la ciudad de Jerusalén y dejaba su futuro en manos de posibles acuerdos entre los dos estados que debían nacer en virtud de aquella resolución. Por la guerra de 1948, Jerusalén quedó dividida en dos. La mitad oriental quedó ocupada por Jordania, igual que el resto de Cisjordania, la mitad occidental por Israel. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel unifica totalmente, expulsa a los jordanos de la parte oriental de la ciudad, completa su control sobre la totalidad de la ciudad, y en 1980 va a declarar la anexión. Este punto es no reconocido por la casi totalidad del planeta. Naciones Unidas va a exigir que no sea la capital de Israel, no puede ser reconocida como capital de Israel en virtud de que no se han completado los pasos establecidos por la resolución del año 1947, y por eso es que todas las embajadas del mundo están en Tel Aviv y no en Jerusalén. Esta medida que toma Donald Trump beneficia realmente a Israel. Personalmente creo que no. Creo que es un gobernante con un inmenso desprestigio y con una gran debilidad dentro de su propio país, un gobernante que ni siquiera puede estar seguro de que vaya a completar su mandato, y basta remontarse a la primera vez que él hizo el anuncio de una medida como la que está por tomar. Estaba en plena campaña electoral, y cuando empezó a recibir grandes cuestionamientos de intelectuales y referentes de la comunidad judía norteamericana, cuestionamientos que tenían que ver con que salía a la luz que el principal ideólogo de la campaña de Trump era Steve Bannon, y Steve Bannon es un conocido racista y un conocido antisemita. Entonces esa indignación y miedo que causó en la comunidad judía hizo que Trump en la campaña electoral lanzara ese anuncio como para buscar los apoyos en esa comunidad que la presencia de Steve Bannon como principal ideólogo le estaba restando. La medida que va a tomar hoy parece responder más a su problema personal en la política norteamericana, parece más destinada a buscar el apoyo de los lobbies de la comunidad judía en Estados Unidos, que son lobbies muy poderosos, y estará apostando Donald Trump a que esos lobbies conjuren cualquier riesgo de impeachment, de juicio político, ya sea por el caso de Rusia o ya sea por la incapacidad que se le cuestiona permanentemente por sus Twitter, por los actos de desgobierno que permanentemente hace. Está claro en qué beneficiaría o en qué cree Donald Trump que lo beneficiaría a él. No está claro en qué va a beneficiar a Israel. Claudio, si, por ejemplo, sí. No, que es interesante esto que tú planteás, porque hay que ver, bueno, esto si beneficia a Trump en un momento que está complicado a la interna, pero mientras tanto en el Medio Oriente hay gente que se está enfrentando. Entonces, de acuerdo a la experiencia, esta decisión que toma el gobierno o que tomaría el gobierno de Estados Unidos, ¿podría traer una escalada de violencia en la zona? Sí, desde mi punto de vista son mucho más los riesgos que los beneficios que puede ocasionar para el propio Israel, también para los soldados y los diplomáticos norteamericanos en todos los rincones del planeta. Pero en el caso de Israel, esto podría alentar una nueva intifada. Esto podría favorecer y fortalecer nuevamente a los sectores más extremos del de por sí extremista Hamás.
¿no?, que estaba empezando a ceder en sus posiciones más duras en la franja de Gaza. Esto no beneficia en nada a los sectores más moderados de Al-Fatah o de la Autoridad Nacional Palestina, y además podría acarrearle a Israel graves problemas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que si Estados Unidos hace lo que Trump anunció que va a hacer, Turquía rompe relaciones diplomáticas con el Estado judío. Esto sería muy grave para Israel, por la importancia de Turquía, más allá de lo que representa Erdogan. Desde mi punto de vista es muy cuestionable, su liderazgo está produciendo una sultanización del Estado turco. Más allá de todo esto, el Estado turco es un Estado importante, es uno de los pocos estados musulmanes que reconocen a Israel, y perder ese vínculo sería muy grave. Lo mismo que si se debilitara el vínculo, como seguramente va a pasar con el reino hashemita de Jordania o con el gobierno que encabeza el mariscal al-Sisi en Egipto. Todo esto perjudicaría mucho a Israel. Daría la impresión de que son más los riesgos y los percances que le ocasionaría al propio Estado judío que los beneficios que les traería. Más allá de que va a ser aplaudida por los sectores más ultranacionalistas de la población israelí y por los halcones que tiene el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero yo personalmente no creo que sea una medida ni que acerque a Israel al reconocimiento que tiene algún derecho, y yo creo que en algún momento el mundo le tiene que reconocer a Israel el derecho a tener a Jerusalén como capital. Pero en este momento no están dadas las condiciones, porque el gobierno de Netanyahu ha hecho muy poco para hacer que el mundo dé ese paso. Y la medida que está anunciando Trump es una contraprestación de nada. O sea, si el paso que está por dar Estados Unidos fuese la consecuencia de algún gran anuncio de Netanyahu en torno a reiniciar el diálogo de paz con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y ponerle fecha al nacimiento de un Estado palestino, o haber anunciado por lo menos que detiene la construcción de asentamientos dentro de Cisjordania, bueno, entonces podría este paso de Trump tener algún efecto positivo, pero así, un paso dado a propósito de nada, realmente no creo que sea beneficioso ni siquiera para el Estado de Israel. Yo no veo personalmente cuáles van a ser los beneficios. Creo que son más visibles los riesgos que esto trae.